La cólera canta, oh diosa, del pelida Aquiles, maldita, que causó a los aqueos incontables dolores, precipitó al Hades muchas valientes vidas de héroes, y a ellos mismos los hizo presa para los perros y para todas las aves. Y así se cumplía el plan de Zeus, desde que por primera vez se separaron tras haber reñido el Atrida, soberano de hombres, y Aquiles, de la casta de Zeus. Fragmento del canto 1 de la Ilíada de Homero. Esto es Nom de Plume, el podcast. Yo soy Aedem y este es el episodio número 39, titulado El multiverso que creó la Ilíada de Homero. Bueno, pues este episodio me parece que les va a gustar mucho porque en general se ha popularizado mucho esto del multiverso, sobre todo por Marvel, pero creo que ya se trasladó a la cultura en general. Que, bueno, por si no lo saben, es que este concepto puede abarcar muchas cosas en realidad. Que se siga una misma lógica a través de historias que son completamente aisladas o aparentemente aisladas, o también que haya como una cierta conexión entre una y otra cosa, que aparentemente eran completamente diferentes y dispares. Lo que me parece interesante de esta historia es que la Ilíada no solo es un mito fundacional de Grecia, sino que es también el libro más importante de la literatura universal. Así, fácil. Y lo más genuinamente hermoso, si se me permite expresarlo de esta manera, es que esta historia se conecte también con otras. Aquí yo quiero primeramente aclarar un punto que creo que es fundamental. Y es que mucha gente piensa que la Ilíada trata efectivamente sobre la guerra de Troya. Y puede que sorprenda un poco que lo diga, pero no es cierto. La Ilíada no trata sobre la guerra de Troya. La Ilíada de hecho trata sobre la cólera de Aquiles. Hasta que no se termina la cólera de Aquiles, no termina la Ilíada. Y sin embargo, cuando termina la Ilíada, no ha terminado la guerra de Troya. Porque en realidad lo que es importante no es quién gana la guerra en esta historia, sino la cólera de Aquiles. Lo importante era la pasión que mueve a Aquiles para hacer las cosas que hizo. Y hasta que esta se termina, hasta que de cierta manera Aquiles cede, es como termina la Ilíada. Y bueno, como primer punto, pues hay que aclarar y reconocer que esto es cierto. En primera, porque quizá conozcan este pasaje de El caballo de Troya. De hecho, es una alusión universal que se hace todo el tiempo, en la que pues se dice que los aqueos iban dentro de un caballo enorme. Cuando los troyanos abrieron, pues los atacaron sorpresivamente. Este pasaje nunca ocurre en la Ilíada, lo que demuestra efectivamente lo que les estoy diciendo, que la Ilíada no trata sobre la guerra de Troya, sino sobre la cólera de Aquiles. Lo importante, porque esto tiene mucho que ver con el concepto que había en Grecia, que era la pasión para emocionar. Era parte de los preceptos que platica Aristóteles acerca de
las historias y particularmente el teatro, pero pues esto también funciona perfectamente aquí. Y bueno, ya para no quitarles demasiado tiempo en esta explicación más bien contextual, pues quiero entrar de lleno a lo que yo llamo como el multiverso a través de esta historia. En este momento no quiero hablar de los que son los pequeños mitos a través de la Ilíada, porque creo que estos son evidentes. Me parece que son mucho más fáciles de encontrar y de tenerlos en cuenta, a diferencia de los que yo tengo planeado hablarles. Por ejemplo, el mito de la manzana de la discordia, que es lo que provoca el tema de París, y que escoja a Helena, que es lo que fundamentalmente provoca la guerra de Troya. Y que les comentaba sobre el caballo de Troya, finalmente cómo muere Aquiles a manos del propio París. No les quiero hablar acerca de esto porque me parece que más que multiversos son historias complementarias, como sí, historias secundarias, por llamarlo de alguna manera. Si no, quiero hablar de historias que se producen más o menos en este mismo contexto, que tienen su origen a través de la Ilíada y que muchas de ellas son espectaculares. De hecho, yo diría que todas lo son. Todas de las que les voy a hablar lo son. En este sentido, pues vamos a comenzar desde los que me parecen que son más obvios. Y quiero dejar una que en mi opinión es poco conocida, pero a mí en lo personal es la que me gusta más. Me parece que es muy interesante y también es una historia súper apasionante, la verdad. Creo que una de las razones por las que me gusta mucho esta historia de la que les hablaré a continuación es porque tiene un carácter muy similar a Edipo Rey y bueno, eso le da una magia fundamental. Así sin más. Pero no me voy a adelantar en ello. Vamos a empezar con las que son obvias. Primero que nada, como parte de este multiverso, veamos la que prácticamente se hermana con la Ilíada, que es la Odisea, igual de Homero. ¿Por qué la Odisea podría formar parte de este multiverso? Por si no lo saben, pues lo que ocurre es que el protagonista, que en algunas versiones, depende de la que lean, es Odiseo y en las otras es Ulises. Este es uno de los que era parte del bando ganador, que eran los aqueos, es decir, el bando de Aquiles como tal. Y bueno, la historia como tal de Odiseo no inicia en el canto 1, porque lo que ocurre con la Odisea es que comienza in medias res, es decir, a la mitad de la cuestión, cuando Odiseo está solo en una isla, cautivo, después de 20 años que ocurrió la guerra de Troya. Creo que es como por el canto 10, más o menos, que él cuenta su historia de cómo después de terminada la guerra quisieron dar vuelta para conseguir más tesoros y poco a poco su ejército, sus compañeros de combate, y no solo de combate, sino ya eran básicamente sus amigos, se van perdiendo poco a poco. Ya les había hablado un poco de la isla de los lotófagos, por ejemplo, que llegan ahí por error, casi por casualidad, y muchos de ellos no pueden regresar. Otros pues caen víctimas de las sirenas,
otros simplemente van muriendo por codicia o por trampas en las que caen poco a poco, hasta que finalmente solo queda él, y a él en su pueblo ya lo dieron por muerto hace muchísimo tiempo. Y la única que tiene esperanza en volver a verlo es Penélope. Y bueno, esto es punto y aparte, pero Argos, que es su perro, también son los únicos que tienen plena confianza en que Ulises sigue vivo. Y pues el resto de la odisea va a ser Odiseo regresando a su pueblo y después tomando venganza de aquellos que querían apoderarse de lo que por derecho era suyo. Esta me parece una conexión muy evidente y creo que incluso inconscientemente conectamos la Ilíada con la Odisea. Vamos a ir un poco más complejo este asunto. Y ahora vamos con el bando perdedor, que es el de Troya. Y de aquí sale también una obra no solo fundacional, sino también importantísima para la literatura universal, que es la Eneida de Virgilio. Porque la Eneida se conecta con la Ilíada, porque igual se trata de un sobreviviente, en este caso Eneas, quien recibe una predicción de que él va a fundar un imperio y este va a ser el más poderoso y enorme que se ha visto, pues el destino de Eneas es fundar Roma. Pero esto va a venir a través de que Eneas era un combatiente troyano, quien pues al huir de todo el caos que ocurrió con la guerra de Troya, termina haciendo un enorme viaje, muy al estilo de la Odisea, pero yo siempre he considerado que la Odisea literariamente es mejor. Y no por eso quiero denigrar las otras dos, porque creo que tienen momentos muy acertados. Sin embargo, creo que en cuanto a narrativa, como es que nos llegan las traducciones, nosotros ya no lo leemos como poesía, sino como narrativa. En cuanto a una historia narrativa, la Odisea es superior, por supuesto. La Ilíada tiene mucho de crónica de guerra y la Eneida tiene mucho como al estilo de crónica de viajes, mientras que la Odisea sí tiene un poco más de fantasías, de ficcionalizaciones en general. La Eneida sí tiene momentos muy literarios. Este pasaje de Dido del que les hablé en el episodio de la cena literaria, por ejemplo, me parece sumamente literario, y además esta conexión con la brujería también es espectacular. Sin embargo, pues a mí me parece que la Eneida sí le debe mucho a la Ilíada, porque sí, eso lo tengo que decir. Incluso yo diría que en estas partes que pretenden ser tan apasionadas, me recuerda un poco a ciertos pasajes de la Odisea. Aún así, no le quito mérito a la Eneida. Creo que es una obra con mucho valor literario. Y bueno, la conexión aquí es un poco simple, pero me parece que igual es de destacar porque es el bando perdedor. Y también es un poco metafórico porque aunque es el bando perdedor, es el que va a terminar ganando. Ya no aqueos contra troyanos, sino Grecia contra Roma. Roma va a subsistir y Grecia va a irse apagando poco a poco. Es una paradoja en realidad de cómo los perdedores van a ser los que terminen ganando, porque Eneas pues es como una representación colectiva. Y pues es interesante verlo de esta manera, como al final pareciera como si por extensión al final los que van a ganar van a ser los troyanos, básicamente.
Y bueno, les dejé la que yo considero la mejor para el final. Esta obra solo la conté como una, pero en realidad no es una, es una especie de saga que es sobre Agamenón. De hecho, se titula Agamenón. Y esta obra es de Esquilo. Les digo, esta es una saga, más concretamente es una trilogía, y la pueden encontrar como La Orestiada. En un momento les explico por qué se llama así. Lo que sucede aquí es que Agamenón, quien desde aquí viene la relación, muy similar a la Odisea, porque en algún momento de la Ilíada se menciona a Ulises también, y en un momento de la Ilíada se menciona a Agamenón, solo que Agamenón tiene mucho más mención porque Agamenón es hermano de Menelao. ¿Quién es Menelao? El esposo de Helena, por quien, bueno, es que esto se dice mucho y en realidad es incorrecto. Se dice mucho que Helena es la causante de la guerra de Troya, pero en realidad esto no es así, ya que Helena es básicamente víctima de un embrujo, y esto se los puedo explicar en otro episodio si es que lo desean, por esta cuestión de la manzana de la discordia, cuyo poder efectúa Paris, solo que mucha gente decide omitir este pequeño detalle. Así que no es culpa de Helena, y esto lo quiero dejar claro. Menelao, por si no están del todo enterados con esta cuestión, Menelao es el que comienza la guerra porque París se ha robado a su mujer. Por lo que Agamenón, como saben, tiene mucha importancia en esta historia de la Ilíada. Pero bueno, volviendo a la cuestión de esta obra, que en realidad es una tragedia, ya con eso les digo bastante. La historia es demasiado fuerte desde el principio, porque una vez que termina la guerra, al estar de regreso, Agamenón recibe en recompensa a Casandra, que como saben, esta era una práctica común, que las mujeres eran vistas como premios, entre comillas, y en esta misma embarcación iba una de sus hijas. Y bueno, cuando les daban a estas mujeres, pues esto me parece obvio, pero hay que decirlo literalmente, pues estas mujeres eran para que fueran sus amantes, evidentemente. Pero la cosa con Casandra es que Casandra tenía un don, y era el don de la adivinación. Sin embargo, tenía también una maldición que se la impuso, me parece que es el dios Poseidón, ya que Poseidón estaba enamorado de ella y Casandra jamás le correspondió, por lo que en venganza hizo que ella conservara el don de la adivinación, pero que nadie, ni siquiera ella misma, pudiera creerle. Casandra tiene una visión en la que le dice que su mujer va a matarlo. Pero como tiene esta maldición, pues evidentemente Agamenón no le cree, ni ella misma lo cree. Al llegar a su casa, él no lo sabe, pero su esposa, Clitemnestra, ha orquestado un plan para matarlo en venganza por lo que hizo. ¿Y qué fue lo que hizo Agamenón? En el inicio de la obra tienen algunas dificultades para volver en el viaje, lo cual también me parece un guiño interesante porque las dificultades para terminar el viaje ocurren también en la Odisea, y es lo que provoca que Ulises vaya perdiendo a sus compañeros. Así que si Agamenón no hacía lo que hizo, probablemente habría tenido un destino similar que el de Ulises. Le pide a los dioses que lo ayuden, y los dioses le dicen que solo lo harán
a cambio de un sacrificio. Y él, con todo el dolor de su corazón, sacrifica a la hija que iba a bordo. Clitemnestra se entera de ello, quien además tiene una relación con el primo de Agamenón, cuyo padre había tenido una riña con el padre de Agamenón, es decir, los dos hermanos, y resulta que el padre de Agamenón había matado al padre de Tiestes. Y él, en venganza, había orquestado la muerte de Agamenón junto con Clitemnestra, quien además se sentía traicionada porque ahora tenía a Casandra, y segundo, deshonrada en cierta medida porque acababa de matar a su hija. Aquí además surge toda una saga porque después los hijos van a querer vengar a su padre. Y uno de estos hijos es Orestes, que es por eso que se llama la Orestiada. Y la otra va a ser Electra, que es de donde nace el famoso complejo de Electra, que es básicamente el contrario a el complejo de Edipo, y es por eso que esta historia recuerda mucho al estilo de Edipo Rey. Creo que esta historia es una de las que más se conectan con todos los sucesos de la Ilíada, porque aunque siento que podrías entender qué sucede con Agamenón, tiene muchísimo más sentido saber quién es Agamenón a través de la Ilíada. Y además, lo que yo les comentaba de que la situación en un principio parece muy similar a la de la Odisea, porque pudo haber terminado en circunstancias similares, porque se enfrentaban a los mismos peligros. Así que me parece que son conexiones muy interesantes y me gustaría saber su opinión. Si han leído alguna de estas obras, si les interesa leer alguna de estas obras o les gustaría que habláramos un poco más de ellas, déjenmelo en los comentarios. Si están en YouTube, los leemos desde aquí. Si están en cualquier otro lado, los podemos leer por Facebook como Nom de Plume, por Twitter como @aedem_lit, o también nos pueden escribir por el correo electrónico que es nomdeplume.lit@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos una semana más. Y pues bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Esto fue Nom de Plume, el podcast. Yo soy Aedem, recordándote que si haces lo que amas, no sentirás que trabajas. Hasta la próxima.